En Estados Unidos la inflación está en su punto más alto en 40 años, las acciones a la baja y las tasas de interés al alza, haciendo que los préstamos sean mucho más costosos. Adicionalmente, la economía se contrajo en los primeros 3 meses de este año, 2022. Ante toda esta situación, la pregunta que muchos se hacen es si Estados Unidos corre entonces el riesgo de sufrir otra recesión económica y si esta situación va a mejorar en un futuro cercano. A pesar de la inflación, el mercado laboral se ha venido recuperando y aunque varias empresas han empezado a sentir que están sobrecontratando de cara a una posible recesión, pues vamos a solucionar todo esto y a ver qué va a pasar entonces con nuestro primer invitado del día. Él es Daniel Lacalle, doctor en economía, economista, profesor de IE Business School. Gracias por estar con nosotros en Directo América de France 24. Daniel también nos acompaña en nuestro estudio, en esta mesa de trabajo, nuestra periodista de economía, Daniela Blandón. Daniela, bienvenida, muy buen día, feliz mañana de lunes. Feliz mañana para usted, Raúl, también para nuestro invitado. Y pues yo quisiera que fuéramos de una vez al grano, porque el temor hoy en día de todos los mercados, no solamente de Estados Unidos, sino también de todo el mundo, es que entremos en una nueva recesión, empezando por Estados Unidos. Ya hubo un decrecimiento de la economía en el primer trimestre. En el segundo trimestre que acaba de cerrar, ¿qué podemos esperar? Bueno, yo creo que en el segundo trimestre la evolución va a ser muy similar. La estimación de la Reserva Federal de Atlanta muestra que el Producto Interior Bruto de Estados Unidos, pues como mucho, pues se recuperará un poquito. Pero claramente lo que estamos viviendo es la resaca de los estímulos del año 2020-2021. Un exceso absolutamente espectacular de gasto público, aumento de la masa monetaria y con ello, obviamente, pues ahora, digamos, es el efecto boomerang, el efecto resaca. Y no solamente le está ocurriendo a Estados Unidos, en la eurozona el riesgo de recesión también es muy elevado y yo diría que en la mayoría de las economías desarrolladas, precisamente porque, claro, simplemente el efecto del aumento masivo del gasto público en el Producto Interior Bruto de 2020 y 2021 y el aumento de las importaciones por el aumento del coste de la energía, claramente van a tener, pues ahora, un efecto negativo. Claro, eso también con la guerra en Ucrania, que va a ser otro tema. Pero antes de entrar en eso, Daniel, yo le quería preguntar cómo podemos explicar, digamos, que podríamos estar a puertas de una recesión económica, no solo en Estados Unidos, sino también, como lo decías, de una manera general, cuando la gente, digamos, sobre todo en ese país norteamericano, está gastando, digamos, de una manera pues excesiva. El mercado laboral sigue en auge también con esta sobrecontratación del personal de las empresas y que también el desempleo pues bajó ya digamos a unos niveles prepandémicos. Bueno, yo creo que es muy interesante entender también ese efecto euforia antes de una recesión. Ya ocurrió en el año 2007, antes de la crisis de 2008. Ojo, que una recesión y una crisis no es lo mismo. Recesión es 2 trimestres de caída del Producto Interior Bruto y varios sectores pueden mantenerse con una actividad relativamente sólida en un entorno de recesión. Recordemos por qué hay recesión. Es decir, en Estados Unidos ha habido un trimestre en el que ha bajado el gasto público, pero no porque haya una recesión, sino porque aumentó masivamente el año anterior y, por lo tanto, el efecto comparación muestra un dato negativo. Las importaciones de energía son mayores que las exportaciones, pero las exportaciones están creciendo. Es decir, que todavía la economía, el sector privado está funcionando bien. Pero no podemos olvidar que en esos positivos datos de empleo, incuestionablemente, no podemos olvidar que, por ejemplo, la tasa de participación laboral y el ratio de empleo sobre población están todavía por debajo de los niveles de febrero de 2020, antes de la pandemia. Por lo tanto, yo creo que simplemente es que hemos vivido una época 2020-2021 en la que ese aumento masivo de la masa monetaria por parte de la Reserva Federal
y con ello el aumento también de gasto público para dar cheques a las familias, para hacer un plan de estímulo, etcétera, pues ahora está generando ese efecto resaca, como le llamo yo, ¿no? Señor Daniel, también hay un fenómeno laboral y es que cuando a principios de este año las empresas estaban desesperadas por encontrar personal, ahora están reduciendo un poco esa contratación, pues con miras a que haya una posible recesión, pero al mismo tiempo por cada desempleado hay 2 ofertas de empleo. ¿Cómo explicar todo este fenómeno laboral que se está dando en Estados Unidos? Bueno, tenemos que explicarlo por dos lados, ¿no? Por un lado, ha habido una enorme cantidad de población en Estados Unidos que ha salido de la fuerza laboral, ¿de acuerdo? Y, por lo tanto, cuando se recupera la economía y empiezan a aparecer oportunidades de contratar, muchos trabajadores no están disponibles. Adicionalmente, hay una enorme diferencia entre sectores. Hay sectores en los que hay una tensión en la demanda de empleo que, por otro lado, pues no encuentra oferta y, sin embargo, hay otros en los que la oferta excede, como acaba usted de comentar, la oferta pues hay más ofertas que empleo disponible. Entonces, eso suena, digamos, complicado de entender, pero lo que está mostrando es que hay sectores que han salido mucho más rápido de la pandemia con mucha mayor fortaleza y otros que no. Y que además hay un efecto de desplazamiento de fuerza laboral. Ha habido muchos trabajadores que no están acudiendo a esas ofertas de trabajo. ¿Por qué? Porque todavía mantienen cierto ahorro de cuando se dieron toda esa cantidad de cheques por parte del gobierno, esos estímulos monetarios de 2020, y también porque los costes de pues daycare, de guardería, de gasolina, etcétera, etcétera, a muchas personas no les sale económicamente interesante ir a un puesto de trabajo cuando los costes han aumentado tanto.